¿Puedes recordar alguna situación en la que la flexibilidad del mercado laboral haya influido en tu bienestar emocional o psicológico? Mm, sí, digamos, pues recibir un sueldo influye mucho en mi estabilidad emocional. Ok, ¿y solo eso? O sea, como que solo el sueldo es como Algo que ha influido en como en mi estado emocional. pues igualmente no tiene que ser solo positivo, ¿no? O sea, También puede ser claramente, negativo. sí, o sea, algún... Sí, digamos lo que te decía ahorita, como las condiciones de cierto trabajo y digamos, la intensidad de ese trabajo y todas las condiciones con las que estaba ahí afectaron mucho mi estabilidad emocional porque era un trabajo muy pesado, era muy poco remunerado, tenía que soportar situaciones muy feas para mí, entonces sí llegó a afectar mucho mi estabilidad emocional. Ok, y como que, ¿qué emociones te generaron? O bueno, te generan ahorita recordar como ese tipo de empleos en los que afectó tu salud Nada, ahorita, emocional. Sí, ahorita. no, pues nada, pues yo siento que pues son cosas a las que uno siempre está sujeto y ya, y ahorita lo recuerdo como una experiencia más, ¿sí? No, como que no lo recuerdo como algo, o sea, sí lo recuerdo como algo negativo, pero no me tortura, ¿sí? Es como fue una experiencia y ya. Ok, ¿crees que la flexibilidad laboral ha influido como en la relación como con tu familia, amigos, como en la forma en la que socializas? ¿Crees que... Sí, ¿De qué manera? digamos, tener un trabajo formal influye pues en mis relaciones en cuanto a se desarrollan a veces mejor, porque pues el factor económico es algo que influye mucho en el factor social, ¿sí? Entonces, pues salir, compartir con tu familia, compartir con tu pareja, compartir con tus amigos, en fin, todo eso implica dinero. Y el tener un trabajo formal y un ingreso fijo, pues garantiza esa tranquilidad. Ok, con todo el pensamiento que genera como el movimiento estudiantil o bueno, tú lo que piensas sobre el movimiento estudiantil, ¿crees que has aprendido como alguna lección a lo largo de la carrera? O sea, como a lo largo de tu experiencia laboral y de tu pensamiento como individuo en cuanto a temas sociales, ¿crees que te ha tocado adaptarte o sí, que haya una adaptación y resiliencia en cuanto a tu pensamiento y tu experiencia laboral? ¿O como que mezclas lo laboral con tu pensamiento propio? Sí, claro, digamos, yo siento que el movimiento estudiantil me ha hecho ser consciente de muchas cosas, entre esas el trabajo, entre muchas más el trabajo. Y claro, el pensamiento propio, mi pensamiento político, social, lo que sea, pues siempre está involucrado con toda mi vida, entre esas mi vida laboral. Entonces, sí, creo que no se puede separar mi vínculo con el movimiento estudiantil y lo que he creado a partir de ese vínculo con el trabajo. Siento que son dos cosas que van juntas. ¿O que han existido momentos en los que hayas sentido que tus habilidades o conocimientos no eran suficientes para mantenerte competitivo en el mercado? Sí. ¿En qué situaciones? Digamos, cuando uno recién empieza a trabajar en algo, tiene que adaptarse sí o sí, pero ahí cree uno que pues hay gente que sabe más, que uno no va a ser capaz de desarrollar ciertas actividades, ¿sí? Pero sí. Ok, ¿podrías compartir como alguna experiencia en el que haya habido un choque en cuanto a tu relación con el trabajo y tu pensamiento como individuo en cuanto a todo lo que has hecho por el movimiento estudiantil? ¿Me repites la pregunta? O sea, había un choque cuando estás en una empresa, ¿sí? Y no estás de acuerdo con algo, sientes que, o sea, han habido situaciones que te han llevado como a tomar decisiones o que te ha tocado adaptarte o no solo adaptarte a la empresa, sino que has tenido choques con personas que no piensan como y que no son como conscientes de todo lo que significa el movimiento estudiantil y que te mandan a hacer algo con lo que no estás de acuerdo. O sea, puedes compartir como alguna experiencia, si es que existe alguna experiencia en la que haya un choque entre lo laboral y tu pensamiento y tu labor como Ok. estudiante. Sí, digamos, he escuchado comentarios en las empresas en las que he trabajado, como del jefes o de personas como en cargos mayores, como comentarios así, como ¿usted en qué universidad es que estudia? Y uno no, en la nacional o en tal lado. Y es como, allá donde se la pasan tirando piedra o cosas así, sí. Entonces, pues sí, siento que eso es un choque con
el movimiento estudiantil y el trabajo, sí. Eso fue una experiencia. Ok. ¿Qué sentimientos te provoca pensar en las decisiones profesionales que has tomado en el contexto de cambio social y laboral? ¿Cómo así? O sea, como, ¿qué sentimientos te provoca? ¿Sí? O sea, las decisiones profesionales que tú has tomado, como el no seguir con este trabajo, el continuar con este trabajo, de hacer Orgullo, o sea, ok. O sea, tranquilidad, sí, orgullo como dignidad. y orgullo en cuanto a qué, o sea, ¿a qué te refieres cuando dices orgullo? Como dignidad, ¿sí? Como poder tomar una decisión que va a afectar mi, digamos, mi sentido económico, va a afectar mi estado económico, pero ser coherente pues, con lo que uno piensa. Ok, o sea, en cuanto a tu pensamiento crítico, oye, en cuanto a tu pensamiento crítico, ¿sientes que afecta en lo laboral? Sí, obvio. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, eso, renunciar, o decir no estoy de acuerdo con tal cosa, o cuestionar dinámicas de la empresa. ¿Y lo has hecho? ¿Has cuestionado dinámicas dentro de la empresa en las que has estado? Más que dinámicas de la empresa, porque pues ya las conozco, sí, para qué cuestionarlas. Aparte nunca van a cambiar. Pero sí he dicho algo cuando no estoy de acuerdo con horas extras o con salario o con el trato, ¿sí? Es como, esto no me parece o me gustaría que las cosas fueran de esta manera. ¿Y el alzar la voz ha tenido repercusiones negativas o no ha tenido No, alguna repercusión, sino que ha sido escuchado? sí, la verdad, sí, he escuchado. Igual no he tenido como una experiencia así, como fea, como que tenga que haber un choque y eso, pero o sea, sí he comunicado cosas que no me han gustado, pero sí he sido escuchado. O sea, no ha tenido repercusiones fuertes. Aunque ya las siguientes secciones seguridad y trayectoria vital. La primera es, ¿crees que tus derechos fundamentales están cubiertos? No. Que no está cubierto de tus derechos fundamentales. Mm, el derecho a la paz. Sí, pues vivo en un país súper violento, entonces ese derecho no está garantizado y es un derecho fundamental. Y tú como en toda la... Cuando te involucras en todo el movimiento estudiantil, sientes que se te vulneran tus derechos fundamentales y de qué manera, si es así. No, dentro del movimiento estudiantil no siento que se me vulneren mis derechos, al contrario, siento que es un espacio para reflexionar sobre la necesidad de pelear por nuestros derechos, sí, pero dentro del movimiento estudiantil no he sentido que se me vulneren mis derechos fundamentales. Como que sí me he sentido vulnerado a veces, como con debates o experiencias feas, pero en general no. Ok. ¿Has notado transformaciones significativas en la forma en que las personas perciben el trabajo y la estabilidad económica? No, No ni siento negativo que ni positivo, sino igual. de pronto positivo, de pronto la gente ahora como que es más consciente de algunas cosas, pero en general siento que sigue muy igual todo. Ok. ¿Cómo influye emocionalmente en ti las incertidumbres relacionadas con la seguridad social y vital, como la salud y la pensión? ¿Cómo influye en qué? ¿Cómo influye emocionalmente en ti? Como el cambio como en la salud y la pensión, o sea, como el pensar, tú piensas como, digamos, si ahorita estás desempleado, piensas como en tu salud o en tu pensión, piensas en eso a futuro, no es algo trascendental por lo que pasa en este momento. Sí, pues o sea, sí pasa por mi mente, pero no lo pienso tanto. Pero sí, o sea, sí pensaba a veces como no tengo salud o será que me voy a pensionar algún día, así como que pienso eso, ¿Y pero cómo eso afecta emocionalmente en ti? ¿O afecta emocionalmente en ti? no. Ok. ¿Cuál es tu percepción sobre la capacidad de las personas para asegurar su bienestar y el de sus familias en un entorno económico en constante cambio? ¿Lo repites? O sea, ¿cómo es tu percepción sobre la capacidad de las personas? O sea, como que tú como individuo tienes que adaptarte constantemente y tienes que tener un crecimiento constante en cuanto a tus habilidades, si me hago entender. Y esto como que genera incertidumbre en las No personas. estoy entendiendo nada. Pues tu percepción, o sea, imagínate que una persona que vive en la informalidad siempre tiene que adaptarse como a las condiciones climáticas, como al Ok. contexto en general, ¿sí? Ujú. Y eso como que lo hacen como porque necesitan sobrevivir, ¿sí? Y a lo largo del tiempo pues han habido cambios en la economía que les ha dificultado más como la informalidad, o sea, cómo percibes como la, el momento, o sea, como crees que había un cambio como en la percepción de esas personas del tránsito económico, el cambio de gobierno,
No, siento que no, o sea, mm, digamos que para que hayan cambios estructurales es algo muy, como un proceso, ¿sí? Como algo muy paulatino. Entonces siento que sigue siendo igual para esas personas. ¿Qué crees que no ha cambiado nada como No, en las condiciones que tienen, ¿no? no, ¿Sientes que ha cambiado tu entorno social familiar en las últimas décadas y de qué manera? siento que qué. ¿Que ha cambiado tu entorno familiar o social en las últimas décadas? Sí, obvio, todo el tiempo está cambiando mi entorno social, mi familiar. ¿De qué manera? Pues digamos, antes veía con mi hermana, ya no. eh, ya estoy más grande que antes, y o sea, el cambio siempre está. Todo Y es ese cambio. cambio que genera en ti genera como incertidumbre, miedo, le tienes miedo al Ansiedad cambio, un poco, sí, sí, un poco de miedo, como que los cambios me dan un poco de miedo, sí. o sea, chocas. Sí. ¿Crees que le huyes al cambio o estás... Me parece fluyes en el interesante cambio? y intento fluir, pero siempre genera un poquito como incertidumbre. Pero igual, ¿le huyes al cambio o simplemente decides como fluir en lo que pase? Con miedo, pero que fluya. Exacto. O sea, prefieres fluir con Ujú. miedo. Ok. ¿Crees que las decisiones gubernamentales y políticas han influido en la manera en que las personas gestionan su seguridad personal y vital? ¿Su seguridad qué? Personal y vital. Por personal y vital me refiero a salud, Sí, sí, sí. vivienda, Claro, estudio. un montón, sí, obvio. ¿De qué manera? Digamos, pues cualquier decisión que se tome en el tema gubernamental y político y sí, como de política pública, pues va a influir en las realidades y en las condiciones reales de las personas, ¿sí? Y asimismo en cómo ellas se perciben esas condiciones. Entonces, no sé, una reforma a la salud, una reforma laboral, una reforma pensional, todo ese tipo de discusiones perciben y generan cambios en las percepciones de las personas. Ok. ¿Has sentido alguna vez que las reformas económicas han afectado directamente tu sentido de seguridad y estabilidad? Completamente, digamos, sí, en una reforma como tributaria, en una pandemia o cosas así, o sí, reformas en general que toman los gobiernos, pues y tienen impacto en el bolsillo de las familias y en mi seguridad económica. Ok, ¿y tú como parte del movimiento estudiantil has hecho algo como, bueno, primero, ¿qué sentimientos te generan estas decisiones gubernamentales en tu vida? O sea, ¿qué sentimientos te Rabia. provocan? Rabia. Y desde todo el movimiento estudiantil, ¿has participado en algún movimiento como que rompa con esa rabia que tienes? Como, ¿crees que la rabia ha impulsado tu pensamiento crítico y que salgas a hacer algo? Sí, claro, sí, siento que la rabia es un sentimiento como súper interesante porque si lo canalizas puede generar transformaciones interesantes, ¿sí? Entonces, pues el movimiento estudiantil se organiza, se reúne, habla, discute a partir de un montón de demandas, ¿sí? Y de exigencias. Entonces, pues sí, he canalizado esa rabia a partir del movimiento estudiantil y a partir de la organización. Ok, perfecto. ¿Cómo crees que las dinámicas económicas actuales han impactado en la capacidad de las personas para planificar su futuro y mantener un nivel adecuado de seguridad personal y vital? Las actuales. Sí, pues toda la dinámica, o sea, sí, bueno, actual, hablando de la dinámica actual, como de todo lo que se está dando ahorita. ¿Cómo crees que las personas ven como la adaptación y... ¿Cómo perciben esa Exacto, realidad económica? exacto, y cómo lo ven como planificar su futuro? O sea, ¿crees que es más fácil, más difícil, igual planificar su futuro y tener una estabilidad económica y tal? Mm, pues digamos, siento que las personas como clase baja y clase media como que no percibimos esos cambios así económicos tan fácilmente, ¿sí? Pero digamos las personas con harto dinero pues sí, se lo perciben porque pues el dólar ha bajado, la inflación bajó, entonces que la bolsa y eso sí. Entonces sí, como que perciben su seguridad económica a partir de esos indicadores. Pero, pero pues no sé, las clases como populares no tanto porque siento que lo perciben es como en el precio de la comida y eso, y pues siento que eso está como igual. Ok, o sea, la percepción depende en cuanto a tu estrato socioeconómico. Sí, claro, un montón, sí. Yo siento que, pues, la seguridad económica
no es lo mismo para una persona como pobre que para un magnate que invierte en la bolsa de Nueva York. ¿Sí? Es como su seguridad económica depende en cuánto está el dólar, de si creció la inflación, si bajó tal. Y para una persona pobre depende de otras cosas. Ok. ¿Existe alguna experiencia personal que te haya llevado a replantear tus expectativas sobre la seguridad en el empleo y la vida en general? Sí, la pandemia. Ok. ¿Qué sentiste en el momento y cómo lo ves ahora? Miedo, digamos que tocó, pues a mí, a mi familia, como a muchas, tocó como planear, ¿sí? Como organizarse. Como que era un momento, pues, de crisis, de incertidumbre y sobre todo incertidumbre económica. Como que no se sabía cuánto iba a durar, de dónde, pues mucha gente se quedó sin empleo, ¿sí? Entonces siento que fue interesante porque pues en la familia tuvimos como que planear, ahorrar, organizarnos y eso. ¿Y cómo lo ves ahora? Eh, ¿Cómo veo esa experiencia o cómo veo? O sea, como, sí, o sea, esa experiencia te marcó, ¿verdad? O sea, como te marcó un antes y un después de muchas cosas. ¿Cómo ves ahora como la situación en cuanto a eso? O sea, ¿sientes que ahorita tu familia estaría preparada para que otra vez los vuelvan a encerrar por una pandemia o por alguna crisis que pase? Yo siento que, digamos, las situaciones así como que lo obligan a uno a organizarse. Ahorita no puedo pensar en eso, o sea, ojalá nunca pase, pero si vuelve a pasar una situación de crisis, pues siento que la misma situación nos llevaría por supervivencia como a organizarnos, pero ahorita no sé cómo sería. ¿Pero crees que estarían un poco más preparados ya en Sí, cuanto a la digamos, ya experiencia tendríamos antes? más, uno ya sabría pues cómo organizarse un poco. Ok, perfecto. ¿Qué importancia crees que tienen las políticas gubernamentales en tu bienestar y en la posibilidad de planificar tu vida? Muchísimo. Siento que cualquier decisión que se tome en la política influye un montón en mi seguridad, en como mi tranquilidad económica y la de mi familia. Un montón. Ok, listo. ¿Consideras que existen diferencias significativas en la forma en que diferentes grupos sociales enfrentan los desafíos relacionados con la seguridad personal y vital en la ¿Cómo así? sociedad actual? Espérame, otra vez. O sea, ¿consideras que existen diferencias significativas como en los diferentes pensamientos políticos, en la percepción cómo se trata la seguridad vital y la garantización de Completamente. derechos? ¿Cómo? Un ejemplo. Pues digamos que la garantía de derechos depende un montón de, según mi opinión, pues de la ideología, ¿no? Y de las distintas formas de tomar decisiones en la política. Entonces, pues no siento que mis derechos estén igual de garantizados con un presidente que con otro, o con una ideología que con otra, sí, siento que quien toma las decisiones que me van a impactar a mí y a mi familia, pues es re importante cómo piensa esa persona, porque como tú pienses, así mismo vas a tomar decisiones. Ok, eso es muy cierto. ¿Has notado algún cambio en las actitudes sociales hacia la seguridad? O sea, que la percepción de las personas ha cambiado en cuanto a la seguridad social y vital. Mm, sí, siento que ahora las personas somos, bueno, la mayor parte, ahora más personas son más conscientes de la necesidad de pensar sobre su seguridad vital, sobre sus derechos. Entonces sí, siento que ahora la sociedad se mueve más. Ok, ¿ya qué crees que sean estos cambios? ¿Por qué crees que sean estos cambios? Mm, digamos, siento que pues la sociedad colombiana ha atravesado un montón de procesos de, digamos, de violación de sus derechos y estamos como en un momento interesante, no solo en Colombia, sino global, em, pues de reivindicar esos derechos, de pensarse una sociedad distinta, entonces siento que son muchos factores que han hecho que la sociedad se mueva. ¿Y crees que el Estado, el gobierno de turno, influye en esos cambios? Como que ha impulsado De esos hecho, siento cambios, los ha que minimizado. de hecho, siento que el gobierno de turno es gobierno gracias a sus cambios, ¿sí? Siento que si la sociedad colombiana y si la gente y la sociedad y el movimiento estudiantil y social no se hubiera movido como se movió en los últimos años, no estaría el gobierno que está ahora. Entonces, sí, siento que llegó allá y ahora que está, influye un montón en cómo se percibe y cuáles son las expectativas que tiene la gente sobre eso. O sea, ¿crees que si se acaba como el gobierno de ahorita se va a perder esa percepción?
o esos cambios que han habido? No, yo no siento que la sociedad y que el movimiento social dependa de un gobierno, ¿sí? O sea, me parece importante, pero no siento que un presidente, un partido político, un gobierno sea el que mueva a la gente. Siento que la gente se mueve por sus propias necesidades, ¿sí? Obviamente tiene que ver con el gobierno un poco, pero no siento que se vaya a acabar si se acaba el gobierno. Siempre va a haber movimiento, siempre va a haber pensamiento crítico, es el gobierno que esté. Ok, ahorita dijiste que en la pandemia sentiste como Miedo. vulnerados tus derechos fundamentales. O sea, Sí, sí. sí, como que fue un desafío para ti. Ujú. Como ¿cuál ha sido tu respuesta emocional en cuanto a esto? O sea, cuando pasó toda la pandemia y sentiste como este miedo, como ¿cuál fue tu respuesta a la situación? ¿Fue positiva, negativa, te aislaste, tuviste algún cambio? Fue... no me aislé, fue un momento de mucha reflexión, podría decirlo así, ¿sí? Como que pensaba muchas cosas, mm, sí, como que analizaba el momento que estábamos viviendo todos. Entonces, sí, no me afectó emocionalmente así un montón, sino fue un desafío, fue interesante. Ok, y en cuanto a tu rol como en el movimiento estudiantil, ¿sientes que hubo un antes y un después de la pandemia? O sea, antes, Como un punto de inflexión. sí. Mm, sí, sí. Digamos, el movimiento estudiantil siempre ha sido muy activo, pero yo siento que las condiciones sociales y económicas que generó la pandemia hicieron que nos organizáramos mucho más, ¿sí? Entonces, después de la pandemia, ya éramos organizados, pero pasó la pandemia. Después de la pandemia, como que el movimiento estudiantil y social, no solo los estudiantes, sino como que el movimiento social en general, tuvo que organizarse aún más. Como Sí, que la yo, pandemia fue como un despertar, fue como un darnos cuenta de la necesidad de organizarnos y de lo difícil que era vivir. ok, ya después de la pandemia ya pasaron que como 2, 3 años, 4. 4 años después de la pandemia. ¿Crees que ese unir, esa unión, ese movimiento social, estudiantil, etcétera, sigue igual de fuerte o ha disminuido? Mm, yo siento que ha disminuido un poco, porque, y ahí sí tiene que ver un poco el gobierno, diría yo, porque sí, como que las demandas ya no son las mismas. Todavía hay un montón de demandas, pero ya no son las mismas que hace 3 años. Ok, si llega a surgir como algún, no sé, algún desacuerdo con el gobierno, ¿crees que el movimiento social y estudiantil sigue igual de fuerte y va a seguir dando la lucha para reivindicar sus derechos, así esté el gobierno que esté? Exactamente. O sea, ¿crees que el gobierno no influye en lo absoluto como en la fuerza que tienen los movimientos estudiantiles y sociales? ¿O crees que sí? Yo siento que sí, porque, o sea, digamos, obviamente, si hay desacuerdos y lo que sea, el movimiento estudiantil va a estar ahí, y social, y sí, o sea, organización siempre va a haber, pero no es lo mismo como que hace 4 años, o sea, la fuerza, es que no sé a qué te refieres con fuerza, como en cantidad de gente o como O sea, nivel de como, organización. sí, el nivel de organización, ¿crees que pueda Sí, bajar con este gobierno? sí, yo siento que puede bajar porque las expectativas están altas con este gobierno, entonces mucha gente ya no, como que ya no, lo que te digo, ya no están las mismas demandas que antes. Entonces ya mucha gente no ve la necesidad de organizarse o ya las demandas no son las mismas, ya no hay que salir a marchar todo el tiempo porque las demandas ya no son las mismas. Pero igual, o sea, la pregunta es si en un futuro se llegan a dar demandas parecidas, ¿crees que el movimiento social estudiantil tendría Sí, la misma fuerza? sí, Ok, y ya bueno, eso sería todo. bueno, Muchas thank you. bueno. Ya, cuelga. Bueno, no, bro, tanto.